Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video quiero contarles que el otro día estaba tendiendo mi cama y me di cuenta que tenían un agujero mis sábanas. La verdad es que ya llevaba tiempo con estas sábanas, yo creo que como unos 3 años, y traté de componerlas, pero ya no se puede porque la tela está súper delgada. Tuve que investigar qué sábanas quería y, como ustedes saben, estoy tratando de cuidar lo más que pueda el medio ambiente, ser menos consumista y, bueno, en pocas palabras, ser un poquito más consciente sobre el impacto que mis decisiones tienen en los demás y en el mundo. Fíjense que hace poco compramos unos cubrebocas de una empresa australiana que se llama Boomy, y estos cubrebocas están hechos con algodón orgánico, no los tiñen con tintas tóxicas y se pueden reutilizar muchas veces para así evitar tirar un cubrebocas desechable a cada rato. Y nos gustaron tanto los cubrebocas que decidí contactar a los dueños de la empresa para contarles que quería comprar unas sábanas y probarlas y hacer un video sobre ellas, y muy amablemente me las regalaron. La verdad es que las sábanas me encantaron, están súper suavecitas y lo que más me gusta es que están hechas con algodón orgánico. Esto quiere decir que no tiene pesticidas, que no utilizaron semillas genéticamente modificadas, y también están teñidas con una tinta que no es tóxica, y lo mejor de todo es que son buenas para el medio ambiente y para los consumidores, porque al final de cuentas estamos gran parte del día con la cara en la almohada respirando esos químicos que otras sábanas tienen. Además, esta empresa se enfoca mucho en el comercio justo, lo cual quiere decir que le pagan una cantidad suficiente de dinero a todas las personas involucradas en la elaboración de cada uno de sus productos, desde que el algodón es una semilla hasta su cultivo, elaboración, transporte y demás. Desafortunadamente, la mayoría del algodón que utilizamos se produce de una manera poco sustentable y poco ética, porque utilizan químicos que dañan la tierra, dañan el aire, dañan a las personas que cultivan el algodón y también a nosotros como consumidores, porque estamos en constante contacto con este material. Otra cosa que me gustó mucho es ver cómo envolvieron las sábanas. Si se dan cuenta, utilizaron una cinta adhesiva hecha de papel y no de plástico, lo cual está excelente porque la caja entera se puede reciclar sin ningún problema. Y la manera en la que las sábanas están envueltas es simplemente en una bolsa de tela. No sé si han comprado sábanas de otras marcas que vienen envueltas en una bolsa de plástico que literal nada más abrimos y la tiramos inmediatamente, y en este caso es una bolsa de tela que se puede reutilizar para otras cosas. Y lo que más me gustó es que cuando compras algo te mandan un certificado mostrándote qué hicieron para neutralizar la huella de carbono de ese producto que compraste. La huella de carbono no es otra cosa más que el conjunto de gases que se emiten a la hora de producir algo. Por ejemplo, si se utilizó electricidad para hacer cualquier producto, se tuvieron que quemar combustibles fósiles para poder generar dicha electricidad, al igual que la gasolina que se utilizó para su transportación. Según este certificado, producir y transportar mis sábanas generaron 9.7 kilogramos de dióxido de carbono, y los neutralizaron de la siguiente manera: 8.3 kilogramos invirtiendo en energía solar en India, 0.9 kilogramos invirtiendo en agua potable en Camboya y 0.5 kilogramos invirtiendo en reforestación de un bosque en Australia. Para que se den una idea sobre cuántos son 9.7 kilogramos de dióxido de carbono, es el equivalente a cultivar y transportar 23 aguacates desde América a Australia, la contaminación que produce un automóvil por avanzar 38.9 kilómetros y el equivalente a 1.855 cargas de un teléfono celular. La verdad es que las sábanas me encantaron, están súper cómodas y muy ricas para dormir, y creo que es importante que invirtamos en nuestra salud, en el medio ambiente y en aquellas empresas que están tratando de hacer una diferencia. Boomy manda sus productos a todo el mundo y acuérdense que contrarresta el dióxido de carbono que se pueda generar en su producción y transporte. Así es que les voy a dejar un link en los comentarios para que les echen un ojo, y les dejo más videos acá sobre minimalismo y cero desperdicio. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Gracias por estar. Cuídense. Bye.